Buenas noches, profesor, y con todos los presentes. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto. El título es Obtención de plástico biodegradable a partir del algodón de maíz. En la actualidad, los desechos plásticos provienen de actividades domésticas e industriales. Esto ha llevado a un gran problema en el ecosistema. Se pueden presentar de forma en nanoplástico, microplástico y macroplástico. El macroplástico tiene una longitud mayor de 5 milímetros, en cambio el microplástico tiene una longitud de menos de 5 milímetros. Esta problemática no solamente se encuentra en la actualidad, también se encontró en la década de los 50, donde se empezó a comercializar a una gran escala. Como sabemos, el ser humano es un gran consumidor de productos plásticos. Ello conlleva a una masiva producción de estos, los cuales han llevado a formar diferentes islas de basura. La primera isla fue descubierta en el año 1997. Según el Ministerio de Ambiente, en el año 2016, tan solo en Perú, 30 kilos de plástico fueron usados por cada ciudadano en el año, solamente en Lima Metropolitana y en el Callao. El 91% de este plástico no se recicla, solamente el 0.3%. El plástico convencional se está considerando una gran amenaza por estas razones. En primer lugar, el plástico se descompone muy lentamente porque es derivado del petróleo. En segundo lugar, no es inerte, por ende, su proceso de fabricación combina aditivos y compuestos. Por último, acumula diferentes compuestos tóxicos y los absorbe. Otro aspecto muy importante que cabe resaltar es que países desarrollados envían su basura plástica a países tercermundistas, los cuales no cuentan con una infraestructura adecuada para poder lidiar con ello. Por ello, optan por quemar basura, y al momento de hacer esto liberan sustancias cancerígenas y tóxicas. Del mismo modo, la fauna también se ve afectada, porque consumen los macroplásticos, se enriedan o se asfixian con ellos. Esto puede ocasionar graves lesiones e incluso la muerte de estos animales. La problemática ya mencionada constituye la principal motivación para llevar a cabo este proyecto, el cual busca ser una alternativa de solución ante el masivo consumo de un plástico que causa daños nefastos para el ambiente. Un plástico biodegradable es aquel que se degrada de forma natural, en un tiempo de entre 2 a 6 meses, a diferencia de los convencionales, que pueden tardar entre 100 y 1000 años. Otras características beneficiosas es que su elaboración es de bajo costo, del mismo modo que son fabricados a base de materia prima biodegradable, en este caso el almidón de maíz. Por otro lado, al descomponerse aportan nutrientes al suelo y no contaminan los cuerpos de agua, convirtiéndolos en fuente energética para los suelos. Por último, su uso es muy diverso, ya que puede incluirse en diferentes actividades, desde la elaboración de típicas bolsas de plástico hasta envases, pañales, materiales de oficina, etc. A todo esto, el uso de los bioplásticos de almidón puede desempeñar un papel decisivo en la sustitución de los plásticos habituales, permitiendo así disminuir un gran porcentaje del problema de acumulación de desechos de un material nocivo y perdurable en su degradación. Continuando con los objetivos, el presente proyecto tiene como objetivo general obtener plástico biodegradable a partir del almidón de maíz y como objetivos específicos determinar los requerimientos para obtener este plástico biodegradable, establecer el procedimiento para obtenerlo y por último precisar las características del bioplástico obtenido. Los ingredientes que se utilizan para el proceso de fabricación son insumos: 100 gramos de maíz, 300 mililitros de agua purificada, 17 mililitros de agua destilada, 17 mililitros de glicerina y 17 mililitros de ácido acético al 3%. En materiales se utiliza una licuadora, un recipiente metálico, una cuchara metálica o de madera, un colador metálico, una placa de vidrio o papel aluminio y un termómetro. En los elementos de protección personal, para evitar cualquier accidente, es necesario lentes de seguridad, guantes de látex, guardapolvo blanco y mascarilla. Para el procedimiento, iniciamos mediante la selección de 100 gramos de maíz.
Esto añadimos a un recipiente con 300 mililitros de agua purificada, dejando reposar 24 horas para ablandar el maíz. Luego pasa a una licuadora para su filtración. A continuación, agregamos a un recipiente metálico 20 gramos de almidón de maíz y con la ayuda de un colador evitamos en lo posible los grumos. Posteriormente, adicionamos 10 mililitros de agua, 10 mililitros de ácido acético al 3%, esto conocido también como vinagre, y 10 mililitros de glicerina. Luego, con el apoyo de una cuchara metálica, se procede a mezclar la preparación, removiendo de forma continua, hasta obtener una consistencia viscosa. Mientras, de la misma manera, con el termómetro, verificar que la temperatura no pase de 70 grados. Una vez que la mezcla se encuentre en una consistencia gelatinosa, se procede a colocar sobre un pedazo de papel aluminio, esparciéndolo homogéneamente, y se deja reposar por 48 horas. Una vez dejado ese tiempo, se procede a retirar el plástico biodegradable del molde. Y finalmente, para los controles de prueba de calidad, se utilizó la biodegradabilidad, la temperatura y la tamización. Ahora hablaremos sobre los resultados obtenidos. Como podemos apreciar en el gráfico 1, solo en Perú se consumen aproximadamente 30 kilos de plástico al año por ciudadano, sumando cerca de 3.000 millones de bolsas plásticas, siendo a su vez Lima Metropolitana y el Callao los principales generadores de desechos plásticos a nivel nacional. Como podemos observar, el ser humano, al ser un gran consumidor de plásticos, trae consigo una masiva producción de residuos, de los cuales hasta la actualidad solo el 9% producido y consumido a nivel mundial se ha reciclado. El 12% se ha incinerado y la gran parte, el 79%, ha terminado depositándose en mares y parando en calles y botaderos. Como podemos apreciar en el gráfico 2, sobre los datos del consumo de plásticos en el Perú, en Lima Metropolitana y el Callao, es importante mencionar que gran parte de los plásticos se ha depositado en el medio ambiente. Además, el agua junto con el sol, el viento y los microorganismos van degradando el plástico vertido en el océano hasta convertirlo en diminutas partículas de menos de 0.5 centímetros de largo, conocidas como microplásticos. Cabe mencionar que constantemente se introducen toneladas de plástico en nuestros océanos, material que posteriormente acaba en el estómago de aves, peces y ballenas. Podemos observar en el tercer gráfico datos registrados de las 265 especies de aves atrapadas en desechos plásticos. Podemos decir que al menos 147 eran especies de aves marinas, que equivalen al 36% de todas las aves marinas. El 69 de aves de agua dulce, que equivalen al 10%, y 49 de aves terrestres, el 5%, como podemos ver en el gráfico. Ahora, tenemos un gráfico sobre cómo afecta el plástico a las aves. Actualmente, investigaciones demuestran que alrededor del 40% de las aves marinas llevan en su interior plástico ingerido, y según la Fundación Ellen MacArthur, si los actuales patrones de producción y consumo de plástico permanecen, se proyecta que para el 2050, aproximadamente, el 90% de aves ingerido habrá ingerido plástico. Por último, y por otro lado, en cuanto al plástico biodegradable de almidón, se puede extraer de él distintos beneficios. Por ejemplo, este material contribuye a disminuir la contaminación ambiental, ya que este tipo de plástico se puede usar para composta y así convertirse en fuente energética para el suelo mediante el aprovechamiento de los residuos orgánicos, manteniendo su fertilidad en beneficio para las plantas. Asimismo, favorece la disminución de gases de efecto invernadero, debido a que consumen menos energía en su fabricación, a diferencia de las bolsas de plástico convencionales. Les voy a presentar algunas de las conclusiones a las que hemos podido llegar. El plástico biodegradable es fabricado con materias primas orgánicas que provienen de fuentes renovables. También hemos concluido que su uso reduce la contaminación y la producción de los plásticos derivados de petróleo, ya que esos plásticos derivados de petróleo se van a ver reemplazados por los plásticos de almidón. Tienen un ciclo completo y cerrado. Esto se dice por lo que las materias primas con las que se elabora el plástico biodegradable regresan a la tierra,
por lo mismo que se descomponen en la tierra de una manera muy rápida a diferencia de los plásticos elaborados de petróleo. El tiempo de formación de la pasta del bioplástico es inversamente proporcional a la temperatura, por lo cual esto no debe sobrepasar los 70 grados Celsius. Y mira, y por último y no más importante, el diseño químico e industrial del proceso de obtención es sencillo, ya que esto no tan solo se puede realizar de manera industrial, sino también de manera artesanal o lo que también llamamos de manera casera, que es lo que mostramos tras nuestra investigación con distintas imágenes que hemos encontrado. Y si de manera artesanal concluimos que lo desarrollado es a bajo costo, este costo se ve aún más reducido en un proceso industrial, y no tan solo por el lado del costo, sino también por el tiempo y la operatividad. Listo. Gracias.